Hola a todos, nuevamente es un gusto estar con todos ustedes y bienvenidos en el marco de esta semana de la creatividad y la innovación que venimos desarrollando desde Colsubsidio para muchas empresas, no solamente de Colombia, sino incluso a nivel latinoamericano, para reflexionar sobre todo lo que son estas dinámicas que de alguna manera son transversales en las organizaciones, como son las dinámicas de la innovación. Y particularmente hoy, en nuestro cuarto día de la semana, estamos trabajando esas oportunidades de innovación en un área fundamental que es la gestión del talento humano. Y para esto, en este panel que vamos a estar hablando acerca de People Analytics, vamos a tener una invitada muy especial que lo va a moderar. Es Marta Cecilia Castaño, nuestra amiga, compañera de trabajo aquí en Colsubsidio, nuestra gerente de talento humano. Hola Marta, gracias por estar con nosotros. Hola Juan, ¿cómo estás? Qué bueno que tengamos la oportunidad de hacer este tipo de paneles y que la próxima vez no sea solo un día dedicado a talento humano, sino toda una semana. De eso se trata y yo creo que las oportunidades están ahí. Con el concurso de todos ustedes lo vamos a lograr. Bueno, pues así será, Juan. Tenemos unos invitados de lujo hoy para este panel que vamos a hacer, así que muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo y para eso tengo tres invitados muy especiales. La primera persona que les quiero presentar es Darlene Aceros. Darlene es cofundadora y senior consultant de IODA, una empresa que se dedica, y ella se dedica específicamente a unir las finanzas, las ciencias del comportamiento humano y la innovación. Nada más importante en este momento, así que Darlene, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Marta, a todos los que nos escuchan, pues feliz y afortunada de hoy acompañarlos en este panel. Seguro lo vamos a disfrutar mucho, un tema que me apasiona, realmente me apasiona y me hace vibrar, así que bueno, súper contenta de estar acá compartiendo. Gracias, Darlene. Darlene es ingeniera financiera, especialista en competencias directivas e innovación y Master Coach en desarrollo directivo. Además, es líder empresarial con más de 15 años de experiencia, obviamente contribuyendo a todos estos temas de la transformación organizacional. Nuestra siguiente invitada, yo les he de contar una anécdota, y es que yo siempre había escuchado hablar del Business Intelligence y de todo este tema del data y del analytics, pero con todo y el tiempo que llevaban en los temas de talento humano, no había hecho como el clic de que había que hablar de talent analytics o de people analytics. Nuestra siguiente invitada fue la primera persona a la que yo escuché hace muchos años hablar de este concepto. Es Carolina Staiza. Carolina es la directora global de personas en Clara. ¿Qué hay, Carolina? ¿Cómo estás? Bienvenida. Encantada de estar acá, Marta. Bueno, Carolina pues tiene más de 20 años de experiencia en estrategias de recursos humanos, hace algo maravilloso que es fusionar todo ese tema de el campo de talento humano con la tecnología, con la innovación y obviamente siempre impulsando el crecimiento de las diferentes empresas en las que ha estado, sobre todo como directora, actualmente como directora global de Clara. Allí lidera la estrategia de talento en la industria fintech, fomentando creatividad, innovación y bienestar. Y bueno, y unas cositas más que nos vas a contar, ¿cierto, Carolina? Pues sí, muchísimas gracias. Es cierto, Marta, tú y yo hablamos de este tema hace muchísimos años. Yo vengo trabajando con People Analytics, creo que cuando ni se hablaba de alguna forma del tema de manera tan técnica, pero aunque no lo crean, muchas empresas ya trabajan con People Analytics porque finalmente ese es el uso de la data para tomar decisiones. Y en esa curiosidad de esa época, Marta, nos encontramos viendo cómo más data de la que ya teníamos la volvíamos relevante y me encanta estar en este espacio, definitivamente gracias a ti, a Colsubsidio por la invitación, porque cada día creo más que para poder ser escalables y construir y crecer de una forma productiva, esta es la mejor forma de hacerlo, a través de compartir prácticas en algo como este espacio, la Semana de la Creatividad y la Innovación. Estoy segura que tanto nosotros como las personas que nos escuchan se van a llevar unos buenos mensajes y experiencias de lo que podemos llegar a construir. Así es. Bueno, y pues la cuota masculina en este panel, porque aquí somos diversos e incluyentes, la pone Carlos Schmidt. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Marta, un gusto ser la cuota de diversidad de este panel. Muchas gracias por la invitación a ti, a Colsubsidio, y un gusto estar aquí. Carlos es fundador y director general de People Intelligence y él sí que nos va a contar cómo se está implementando en las empresas últimamente este tema de People Analytics en la organización. Carlos es
consultor de gestión humana con amplia experiencia en equipos ejecutivos, en juntas directivas, tiene una trayectoria de más de 20 años a nivel global en diferentes empresas y pues obviamente asesorado y está asesorando actualmente a muchas empresas que quieren implementar todo este tema. Entonces, bueno, vamos a hablar de algo que me parece a mí súper interesante y es el tema del People Analytics, de cómo se usa la data, el análisis, la información, para luego ir a todo este tema de tomar realmente decisiones que nos permitan gestionar a las personas adecuadamente. Porque además, y permítanme que me alargue un momentico en esta introducción, porque además siempre se ha pensado que talento humano se dedica a cosas blandas y no hay nada más duro que todo lo que tiene que ver con las personas. Desde los temas que tienen que ver con su desempeño, con su bienestar y con todos esos elementos que nos permiten trabajar en tomar mejores decisiones para que realmente los líderes, los jefes en las organizaciones pues tengan una fuerza laboral realmente satisfecha, feliz y productiva. Les cuento que antes de este panel había una conferencia de Gladys Vega, la presidenta de ACRIP, y Gladys decía algo al final que me encantó y decía, a nosotros nos han dicho que dentro de nuestro trabajo, para quienes nos concentramos en los temas de talento humano, la prioridad son las personas. Y claro que sí, la prioridad son las personas, pero también la prioridad de quienes estamos en el mundo del talento humano es dar resultados, contribuir al logro de los resultados de la organización. Y para eso se necesita data. Y por aquí me encontré un datico, se los voy a dar, que dice que para el 2031, para el 2031, la industria global de analítica de talento humano en el mundo va a alcanzar la cifra de $11.000 millones. Va a tener un crecimiento del 16.6% entre lo que fue el 2022 y lo que será el 2031. Así que estamos hablando del tema realmente que es vigente y un tema que realmente todos nosotros necesitamos. Pero creo que para que nuestra audiencia, seguramente unos saben más que otros en los temas de People Analytics, para que nuestra audiencia lo entienda mejor, voy a pedirle a cada uno de ustedes, empezando por Darling, que nos hable un poquito de qué hace actualmente, pero también que nos diga por qué tenemos que empezar a trabajar y a hablar de People Analytics y eso cómo le genera valor a una organización o a un área de talento humano. Darling. A ver, cuando hablamos de, y escuchamos mucho, oigan, recursos humanos no se habla de números, recursos humanos no sabe de números, no sabe de data, no la utiliza, pues siempre, digamos, es o etiquetas, o por favor no me vayan a matar por lo que voy a decir, o una excusa conveniente, porque a la larga es una administración de recursos y ya sabemos lo que significa la administración de inversión eficientes dentro de las compañías, y eso precisamente son el talento, ¿no? El talento que hay dentro de las empresas. Entonces, cuando decimos que es People Analytics, pues coincido con Carolina de, pues eso, que la data funcione para tomar decisiones. Y esa tomar decisiones yo le añadiría dos, que lo hablamos mucho en Yoda, y es uno, decisiones informadas, le ponemos el apellido, y segundo, decisiones a tiempo. Y eso es el concepto que nosotros hemos venido manejando desde Yoda como People Analytics y a eso nos dedicamos, ¿no? A entregar herramientas de People Analytics para que las empresas, en nuestro caso, lo que hacemos es con un marco metodológico propio, acompañar de cerca a las compañías para conectar la data con el momento de las empresas y sobre esa conexión poder lograr modelos predictivos que relacionen esos análisis de los detonantes que hacen que una persona pase de una intención a una decisión de salida o inclusive pase de una intención de permanencia pero desconectados y generen alarmas importantes como lo que hoy denominamos que es una baja productividad con muchas causales, ¿no? Y una cantidad de variables que precisamente la data acompaña a entenderlas de una manera sin juicios, sin suposiciones, sino sencillamente desde lo que realmente está sucediendo. Eso es lo que hacemos, eso para nosotros es lo que hemos venido acompañando a los clientes y decirle People Analytics no está por allá en las esferas de a largo plazo, esto está allá, porque las compañías y los recursos humanos son generadores de alta dimensidad y cantidad de datos todos los días en recursos humanos.
Me quedo con una frase que dijiste al comienzo y que creo que todos debemos como ir generando conceptos, y es: sirve para tomar decisiones informadas y oportunas. Eso creo que se vuelve fundamental y vamos como materializando este concepto. Pero Carolina lo ha vivido, lo ha implementado. Caro, cuéntanos acerca de cómo te ha ido con este tema y por qué es importante este tema de People Analytics. Varias veces, voy por mi cuarta experiencia en implementación de People Analytics en organizaciones. Cuando comencé a hacerlo, no sabía hacerlo, entonces por eso lo hice, fue una maravilla. La primera vez es, pues toca hacerlo y hagámoslo, no había como mucha ciencia alrededor del proceso, pero a lo que les quiero llegar para las personas que nos están escuchando es que de alguna forma todos tenemos People Analytics. Lo que pasa es que suena el concepto técnico, atractivo inclusive, pero la realidad es que todos tenemos data, porque People Analytics son dos cosas. Uno, recopilar información. Claro, detrás de eso hay un montón de metodología, porque pues antes uno la recopilaba en unas carpeticas o en algunos archivos. Para que eso pueda ser digerible, hay toda una cantidad de métodos para organizarlo. Pero créanme que todos los que nos escuchan acá recopilan información de alguna forma. La otra parte es organizarla para poder tomar decisiones, lo que dice Darling. Organizarla como, no solamente en carpeticas, sino a través de modelos. ¿Qué está impactando más a qué? ¿Esto cómo se correlaciona con esto? ¿En qué variables? En una cantidad de variables que hace 25 años eran el payroll y la rotación, y paré de contar. Por ahí no había nada más, uno no tenía más y con eso hacía uno maravillas. Hoy en día, gracias a la tecnología, uno captura más data. Entonces uno captura a la gente cuando llega, cuando se va, cómo se siente, cómo se conecta. Suena también súper técnico, pero hoy en día con estos aparaticos se captura de todo a través de una cantidad de sistemas. Pues antes había 2 o 3 cosas, la fórmula era un poquito más sencilla, casi que ni la hacíamos en ese momento. Hoy en día hay mucha más información que nos permite que nuestra promesa de valor en recursos humanos sea más relevante, y es, créame, yo siempre supe que el talento humano era la clave del negocio, pero hoy tengo más información para demostrárselo. Entonces, por eso creo que es un momento sublime, importantísimo, y que no podemos dejar pasar las áreas de recursos humanos, para que es poner realmente al talento en el centro y mostrar esa correlación directa, que lo que hacen las personas sí genera resultado de negocios. Y ahí es donde tomamos las mejores decisiones, como lo mencionaba Darling. Carlos, ¿las empresas le están creyendo a este tema? ¿Qué valor agregado le están viendo? ¿Hay camino por andar? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, creo que hay muchísimo camino por andar. Fíjate que en el ejercicio, digamos, desde People Intelligence, la compañía que fundamos hace un tiempo, hemos hablado, te diría que en el último año hemos hablado con más de 100 organizaciones. Y el autodiagnóstico, no el diagnóstico de nosotros, el autodiagnóstico de esas compañías es que están en fases iniciales. O sea, y estamos hablando de incluso grandes compañías, incluso a veces empresas multinacionales. Hay un bajo nivel de, digamos, de satisfacción con lo que hoy están logrando las organizaciones. O sea, hay un nivel de autocrítica importante, decir, nos falta muchísimo, pero la evolución es muy grande. La gran pregunta es, ¿por qué, si este concepto lleva 10, 15 años digamos, en la agenda de talento humano, por qué si todas las organizaciones tienen el mismo acceso al conocimiento, el mismo acceso al talento, al mismo software, por qué solo una pequeña parte de las organizaciones hoy se siente satisfecha con el valor que le está generando a las organizaciones? Y yo creo que parte del tema es que muchas organizaciones se quedan en lo que es la punta del iceberg de People Analytics, que es la analítica descriptiva. La analítica descriptiva es tener unos tableros que te ordenen la información de talento, oye, cuánta gente son, la rotación, el crecimiento, decrecimiento, correlación con sacar algunos índices de rentabilidad, de productividad, el ausentismo, las vacaciones, y algunas personas y algunas compañías llegan hasta allí. Y ese, como digo, es la punta del iceberg del tema de People Analytics. El gran valor de People Analytics se da no solamente en la descriptiva, que es lo que te dice qué pasó, es mirar para atrás,
sino te dice por qué pasó, que ya es la analítica diagnóstica, y lo que mencionaba Darling, la analítica predictiva. ¿Qué va a pasar con toda la data que tengo? ¿Qué es lo que va a pasar? Incluso los modelos analíticos, digamos, más sofisticados, tienen pues analítica prescriptiva, que es que el mismo modelo te puede decir qué hacer con lo que crees que va a pasar. Pero creo que cada vez más vemos organizaciones que están trabajando en el tema, y la evolución es muy rápida. Creo que la disciplina, digamos, People Analytics, si nos vamos a un casi que a un origen histórico, pues lleva más de 100 años, ¿no? Desde la revolución industrial ya se empezó a medir la productividad y eso es People Analytics. Pero la explosión que ha tenido en los últimos 10 años es increíble, y cada vez más organizaciones están generando cargos, disciplinas, contratando consultores, trabajando porque entienden el valor que les genera a sus empresas. Creo que has tocado un tema y de pronto para organizar las ideas de pronto para quienes nos están escuchando, porque empezamos a hablar grande del concepto del People Analytics y estás hablando de la analítica descriptiva. ¿Por qué no les mencionas tú mismo, Carlos, cuáles son como esos 3 momentos de este camino del People Analytics, un poco para que la gente también nos entienda de qué hablamos y qué es eso de descriptiva, prescriptiva, predictiva, y en qué orden, para que tal vez le demos un marco de contextualización a quienes nos están oyendo? Bueno, los 4 niveles de People Analytics son los mismos 4 niveles de Business Analytics. La analítica descriptiva es ¿qué pasó? Mirar para atrás. Oye, tengo una alta rotación, ¿quién está rotando? Están rotando más los jóvenes, están rotando más la gente del área comercial, tengo estos niveles de ausentismo. Es un poco mirar para atrás, tener la información muy bien organizada y que me ayude a tomar decisiones. La diagnóstica es por qué está pasando. Oye, la gente se está yendo de esta organización por los estilos de liderazgo, o se está yendo por temas de salario, o como nos salió en un análisis que hicimos para alguna compañía, el factor número 1 que salió fue la distancia entre la casa y el lugar de trabajo. La gente que vivía de cierta distancia y más lejos rotaba el doble que aquellos que vivían más cerca. Es entender por qué están ocurriendo las cosas. La predictiva es qué va a pasar. Si tú tienes una buena analítica diagnóstica, es decir, sabes por qué, por ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo de la rotación, sabes por qué rota la gente en esta organización, porque en cada organización es diferente, pues aplicar ese modelo de analítica diagnóstica a la gente que está hoy, pues ya me da una predictiva de quién se puede ir, quién tiene más posibilidades de irse. Entonces, oye, es que Marta vive muy lejos de la oficina, está en un cargo de altísima rotación y demanda en el mercado, no la tenemos con el mejor salario y tiene una antigüedad muy baja, no tiene unas grandes barreras de salida. Entonces, Marta tiene una alta posibilidad de irse y uno lo puede aplicar de manera masiva a toda la gente en la organización para entrar a ese modelo, digamos, predictivo. Y la última es la prescriptiva, que muchas organizaciones prefieren tomar las decisiones ya sin modelo, pero es que el modelo incluso te puede decir qué hacer. Entonces, y fíjate, y va a sonar un poco frío lo que voy a decir, pero un modelo prescriptivo te puede identificar que 2 personas tienen una alta posibilidad de irse. Y te puede incluso decir a Marta, subámosle el salario, cambiémoslas de cargo, o cambiémosla de sede para que esté más cerca a su lugar de trabajo, a su lugar de vivienda. Y a otra persona puede decir, ¿sabes qué? No hagamos nada. ¿Por qué? Porque el modelo identifica que es una persona de desempeño promedio, que tenemos sucesores listos, que no ocupa un cargo específico. Esos, digamos, son los 4 niveles de analítica o de People Analytics aplicado con un ejemplo que sería la rotación. Ok, perfecto. Me parece importante, entonces, descriptiva, diagnóstica, prescriptiva, predictiva, para que también vayamos ayudando a las personas que nos están oyendo y viendo a organizarse. Darling, mira, ¿cómo convencer a un equipo directivo? ¿Cierto? Somos de talento humano o somos de un área de procesos que queremos empezar a implementar este tema. En tu experiencia, en la experiencia que han tenido ustedes ahí en Yoda, ¿cómo integrar datos, personas, profesionales de talento humano y metas de negocio? ¿Cómo venderlo? ¿Cómo decir, oiga, apuéstenle a esto? Es que ser consciente que ya lo estamos haciendo.
Es decir, que ya convivimos con ello. Que no, lo que pasa es que a veces tenemos el problema de complejizar mucho los conceptos. Entonces, cuando complejizamos los conceptos, pues hace de que esto diga, oiga, esto es de especialistas, ¿no? O no tengo nada, entonces tengo que empezar de cero. Miren, recursos humanos es una de las áreas en las compañías que empieza de nuevo todos los días. Todos los días están pensando de nuevo. Y eso lo que hace es que se desperdicien muchos recursos, se desperdicia tiempo, se desenfoquen de lo que realmente es importante. Y si nos ponemos a ver lo que nos pasa en el día a día, pues ya no tenemos tiempo para lo importante, nos quedamos con lo urgente. Entonces, bueno, nos volvemos reactivos, siempre entonces estamos con ese dolor interno que decimos, si yo lo hubiese sabido antes, es que si me hubiese preparado, pero pasó, pero ¿y quién tomó la decisión? ¿Y ahora con quién lo reemplazamos? O sencillamente es, pero ¿y por qué no lo retuvimos? O sencillamente es oye, no he tomado la decisión. Bueno, tanto tiempo que ya se invierte y es precisamente decir, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo vamos a resolver? Empezar a tener una conciencia, porque en las juntas directivas, ¿qué se hace? Pues tomar decisiones. En los equipos directivos, ¿qué se hace? Pues tomar acción para que las cosas sucedan. No nos quedamos sentando a esperar o a analizar a ver si vamos a hacer algo. Es que todos los días nos toca hacer algo. Entonces, al tomar esas decisiones, es decir, qué delicia poder tener esa oportunidad para que previamente pueda yo tener un marco en donde esa decisión pues, no tenga un vínculo emocional, en donde esa decisión no tenga una intranquilidad de decir, es que tengo que tomar una decisión difícil y no me siento bien haciéndolo, entonces, y me cuesta argumentar, ¿no? Entonces también me falta eso. Entonces, cuando voy a tomar una decisión, como que la tengo que pensar un montón, de parte y parte, ¿no? Ojo, porque no solamente es que las personas tomen decisiones, las empresas también toman decisiones. Entonces, pues, eso también hace que pues, se rompan esos vínculos emocionales que en algún momento, pues, somos seres humanos. Entonces, y sentimos y nos emocionamos y también nos bloqueamos y también queremos, pero y a veces nos levantamos y decimos no queremos. Y eso pues es precisamente lo que hace People Analytics y es tranquilo. Parte de todo este contexto que usted está haciendo todos los días, que ya está invirtiendo. Porque eso también hace parte de, no, es que a mí no me dan presupuesto para eso. No, no es que ya lo estás haciendo, ya lo estás invirtiendo. No es que te tengan que dar adicional, es que es parte de la administración de inversiones. ¿Y cuál es la inversión? Eso se habla, ¿y cuál es la inversión más importante de las compañías hoy? ¿Y cuál es la que en este momento no estamos logrando cuantificar el retorno de cuánto tiene esa inversión? Eso es People Analytics. Carolina, como tú lo has implementado desde el rol de talento humano, implementándolo, pues operándolo, danos un ejemplo de alguna de estas implementaciones que hayas hecho y cuáles fueron como, ahí te preguntaría dos cosas, cuáles fueron como los principales obstáculos con los que te encontraste y cuál fue qué hiciste como para que el tema fluyera. Ayúdanos a hacer implementarlo, a ver con qué nos vamos a encontrar. Les voy a dar 3 ejemplos. Con Carlos, inclusive en alguna oportunidad hemos compartido alguno de ellos porque hemos tenido varias conversaciones alrededor de lo que significa desarrollar esto. El primer modelo que implementé ya hace varios años, muy manual, absolutamente manual, porque, y ojo que el tercer modelo tiene que ver con lo que viene al futuro, ¿no? Porque si hoy estamos tarde, no les quiero decir en un par de semanas más. El primer modelo tenía que ver con entender el impacto de beneficios en la organización. Creo que eso todos lo tenemos en algún momento. Darling lo mencionaba muy bien. La gran pregunta de recursos humanos es cuál es el retorno de la inversión. Yo gasto en capacitación, invierto en capacitación, invierto en bienestar, invierto en beneficios, invierto y está bien, está correcto. La organización sabe, la persona de recursos humanos sabe que eso da resultado. Es que no sabe cómo explicarlo. No sabemos cómo explicarlo, no tengo ni idea, pero créame por Dios que si yo invierto esta plática acá, funciona, pero vamos a una junta directiva, no tenemos ni idea cuál es la correlación. En un programa que hicimos de bienestar en una compañía que quiero muchísimo, en la que estuve hace varios años, lo que entendimos es que si no logramos capturar el comportamiento del uso de los beneficios, no del acceso, del uso de los beneficios de las personas, cosa que solamente se hace con tecnología en vivo,
no con un informe a fin de mes, porque hay varias diferencias en temas de captura de datos. Con las variables de perfil de la persona, por un lado, que es una data que ya tenemos las organizaciones porque todas hacemos una cantidad de pruebas, lo que pasa es que están por allá guardadas en algún cajón, entonces pues eso es data que a veces se pierde. Con perfil de las personas y con performance de las personas, comenzamos a entender y a comenzar a generar una relación en el tiempo de por qué había algunos beneficios que impactaban mejor a nuestro mejor talento versus otro. Entonces, había beneficios que no tenían mucha usabilidad. En condiciones normales, hace 20 años uno dice, ay, pues este beneficio no lo usan sino estas 20 personas, mejor cancelémoslo. Pues 20 personas. ¿Cómo les parece que lo que encontrábamos es que esas 20 personas es de las personas que tenían mejor desempeño en la organización? Constantemente en el tiempo. Cuando yo tengo esta información tan sencilla como se las acabo de decir, uno no cancela eso. Uno no pierde esa inversión porque comienza a encontrar una correlación. Esa fue el primer ejercicio que te puedo decir. Es un ejercicio súper concreto, pero que tiene unas condiciones. La primera, que era la que les decía, la de la captura de la data. Porque la captura de la data es el proceso más duro, más arduo, que quita más tiempo, más trabajo, la carpintería para lograrlo organizar. Eso es tremendamente relevante porque si yo estoy tarde en la captura de la data o hago demasiada captura manual, pierdo la oportunidad, como lo mencionabas, Darling, de ser asertiva, de tomar decisiones a tiempo y me entero cuando ya los 20 se me fueron. Entonces ya pues ya no puedo hacer mucho, pues ya que ya se fueron, ya no hay manera, lo cancelé y no supe que era por eso. ¿Listo? Eso es un ejemplo muy particular. Eso muy manual, pero después el mundo ha evolucionado mucho. Hoy yo trabajo con una herramienta de un poquito más automatizada ya para medir cultura organizacional, clima organizacional. Esa herramienta me mide la data a mí, pero se la mide a otras empresas en Latinoamérica de manera automática. Entonces, yo capturo la información, el INPS, que todos tenemos acá, clima, ambiente laboral, como lo quieran llamar de alguna forma. Esa es una data que se integra con mi sistema clave de información, que eso es lo primero que ustedes tienen que pensar. Si usted me está escuchando en este momento y tiene 4 bases de datos, la del cumpleaños por un lado, la de los salarios por el otro, la de los bienestar por el otro, y aquí está por número de cédula, aquí por estatura, aquí por color y aquí por nombre y apellido, ahí tenemos que comenzar a trabajar. Eso es un tema de mindset. Capturamos esta información de manera muy automática y esa plataforma, voy a decir que con inteligencia artificial de alguna manera, pero más con análisis de datos, con un modelo predictivo más automático, me permite saber de manera, ¿se acuerdan todo lo que se demoraba uno entregando información de INPS? De clima organizacional, que entonces vamos a procesar la data y nos vemos en 2 meses cuando terminemos. Tú aquí cierras la encuesta, la cierras y a los 5 minutos ya tienes la data. Tienes la data porque el sistema ya lo procesa, también tiene trabajo de carpintería detrás, pero el sistema ya me procesa de alguna manera toda la información, me la compara con empresas que hacen la misma información en otros países en Latinoamérica, pero 3, lo más relevante de todo, te sugiere de una vez planes de acción. Planes de acción que ya se han probado y han sido efectivos. Porque una de las cosas que nos pasa es que el mundo de talento humano es el mundo de las iniciativas. Aquí hacemos de todo. Entonces organizamos el evento, la reunión, la fiesta, la capacitación 1, la grande, la virtual, la presencial. Y al final no sabemos mucho qué estamos haciendo, hacemos un montón de cosas, vivimos más ocupados que toda la empresa, pero no necesariamente generamos el impacto. Y esto lo que te dice es, sí, la gente se está quejando por esto, pero si haces algo ahí, no va a haber una correlación directa. No te enfoques ahí. No es una variable de movilizar. No es una variable de movilizar. Vea una variable que es, no sé, dependiendo de la problemática, pero te dice, enfórmate en liderazgo. Y uno dice, pero ¿por qué? Si la gente dice que llegar tarde o que llegar temprano, pero la misma plataforma, gracias a la tendencia y a los análisis y a toda la captura de la información, dice, no te desgastes. No te desgastes, enfócate en algo que sea realmente potente para la organización. Tercer ejemplo es que ahí todavía estamos en data y no hemos hablado todavía de inteligencia artificial. De ahí no tengo un ejemplo para hoy. En inteligencia artificial, si usted no se subió en el bus de la captura de data con tecnología,
en el bus de la transformación tecnológica, nos tenemos que montar ya en la inteligencia artificial porque para el próximo webinar todo lo que estamos diciendo ya va a estar medianamente desactualizado, ¿sí? Porque la inteligencia artificial nos va a permitir procesar de manera más sencilla el ejemplo 1 y el ejemplo 2 que les acabo de decir. Porque lo que hace la inteligencia artificial, que ahorita suena mucho más asustador que People Analytics, es simplificar los procesos. Ya no tenemos que ser expertos en código. Simplemente tenemos que conocer, cuestionar indudablemente la información que tenemos, pero apalancarnos a través de grandes procesos que ya están automatizados en nube, en red, con una cantidad de variables, para comenzar a implementar una cantidad de nuevas estrategias y de disciplinas para las personas, que eso se traduce en doy más beneficios, hago el performance de esta manera, las personas con las que tengo que tomar decisiones honestas o no, vale la pena subir salarios o no subir salarios en estos grupos particulares, este performance de esta persona es consistente en el tiempo o aquí hay una curva quizás decreciente en algún momento, una cantidad de preguntas y respuestas que significa que llegó el momento en donde nuestras conversaciones con comité directivo van a estar realmente soportados en data. Van a validar lo que siempre supimos, esa es mi esperanza en todo este capítulo, porque créanme, lo supimos siempre, supimos que ese era el problema del liderazgo, que ese era el problema de todos los problemas que tenemos identificados, pero con números que le den peso a esas conversaciones. Así es, así es. Carlos, en la misma línea de lo que está diciendo Carolina, porque ella habla de algo que es fundamental, y tiene que ver también con las competencias de nosotros, de las personas del mundo de talento humano, o de las personas que se van a dedicar a este tema de People Analytics. Competencias y mindset. ¿Cómo ves eso de cara a barreras y cómo tumbarlas? ¿Cómo gestionar realmente eso? Porque me imagino que en esas empresas que tú estás acompañando y en el mundo en el que tú has desarrollado proyectos y todo, te has encontrado mucho con obstáculos alrededor de habilidades, capacidades y mindset. Total, Marta. Fíjate que hablando de obstáculos, yo diría, y antes de entrar al tema de capacidades, creo que el primer obstáculo o error de algunas compañías es empezar a trabajar el tema de People Analytics sin partir de un problema de negocio. O sea, People Analytics es un medio para solucionar problemas. Y algunas organizaciones tienen un problema de rotación, otras de ausentismo, otras quieren entender cuáles son los perfiles más exitosos, otros tienen un problema de seguridad industrial. ¿Cuál es el problema que quiero solucionar? Y de allí parto. Ese, digamos, es como uno de los principales obstáculos o errores que yo veo. El segundo es el que tú mencionas, y es el tema de capacidades. Rara vez uno ve en las organizaciones la suma de capacidades complementarias que se requieren para gestionar el tema de People Analytics. Y un gran mito de People Analytics es que yo contrato un científico de datos y se me va a solucionar la vida. El mejor científico de datos, si no tiene un acompañamiento y si no está trabajando de la mano y si no conoce de talento humano, pues simplemente no va a lograr generar valor. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto. En una compañía, hablando del tema de ausentismo, se empezó a generar, digamos, algunas hipótesis y alguien del equipo de este cliente dijo, oiga, ausentismo y vacaciones. Y como que la gente dijo, pero eso no tiene mucho que ver. Y resulta que, a pesar que era una de esas hipótesis que tenía menos preferencia de la audiencia, la validamos estadísticamente y encontramos que aquellas personas que no tenían vacaciones disponibles por ser su primer año o simplemente la disfrutaban al 100% y no tenían vacaciones disponibles el resto del año, se incapacitan en esa organización el doble que aquellas que sí tenían días fraccionados y que tenían la posibilidad de disfrutar vacaciones. Fíjate que el mejor analista de datos o científico de datos nunca hubiera propuesto esa hipótesis, sino en la suma de capacidades de conocimiento de talento y esa capacidad analítica fue la que nos genera este tema. El otro gran problema o obstáculo es el que mencionaba Caro hace un segundo, y es, sobre todo en organizaciones grandes, la información de talento humano está dispersa y no se habla. La información de los hijos de los empleados está en el área de bienestar, en la nómina está esto, en el ERP está esto. ¿Dónde están los planes de sucesión? No, los tengo en un Excel. Y resulta que nada se habla con nada, y ese es uno de los primeros, digamos, grandes retos de lograr. Y otro gran mito, hablando de mitos, más allá de que un científico de datos te puede solucionar la vida, es que una ERP
porque la implementación de una sola herramienta también te va a solucionar el tema de analítica. Al final es un tema súper en conjunto y toca sumar capacidades, recursos, etcétera, para poder, digamos, generar valor en este tema. Darlene, vamos aquí a usar tu rol de consultora. Yo quisiera decirle a las personas que nos oyen y nos ven, mira, si quisieras implementar una ruta de trabajo para implementar el tema de People Analytics en tu compañía, ¿cuáles serían esos pasos? 1, 2, 3, 4, así, cortitos, pero como para que nos hagamos una idea ya hemos hablado de algo que ha dicho Carolina y ha ratificado Carlos, y tiene que ver con la captura de la data, con la calidad de la data, con las fuentes de información, como acaba de decir Carlos. Pero si lo ponemos en una ruta de, no sé, 3, 4 pasos, cuando tú acompañas a las empresas en este tipo de ejercicios y todo, ¿qué tendríamos que estar mirando, alistando en ese plan de implementación? Miren, yo cuando tengo la oportunidad de estar con empresas, con profesionales, inclusive también que dicen, bueno, de recursos humanos, cómo abordar esta innovación, ¿no? Porque ni siquiera hablemos de People Analytics, sino de cómo hacer las cosas diferentes dentro de recursos humanos. Entonces, siempre abordo pues, hagamos un ejemplo de lo que está pasando en un equipo directivo. Su equipo directivo. ¿Se está hablando? Pues a veces sí, a veces no. ¿Están llegando juntos a una conclusión con base en la experiencia de lo que ya les ha funcionado y lo que no? Sí, pues cada uno tiene como su forma de pensar y cada uno tiene su versión. Asimismo, como solucionamos los problemas también como personas dentro de un ecosistema para llegar a un resultado o llegar a un objetivo, pues así se tienen que abordar este tipo de cambios, ¿no? Y este tipo de cambios, pues lo primero que te dices en un grupo de trabajo, no solamente directivo, sino en cualquiera, pues se dice, lo primero, mire, por favor, apertura. Apertura para que todos escuchen y apertura de que las cosas se pueden cambiar, ¿no? Y eso es lo primero. Entonces, alistémonos de que necesitamos un cambio. Y en ese alistamiento empezamos a decir lo segundo, y es, ¿y con qué contamos? ¿Qué contamos? Cada uno tenemos una experiencia, cada uno, si la persona acaba de llegar de una empresa, pues seguro pues ha tenido una experiencia en las anteriores, entonces se le da un espectro de que tiene otras informaciones dentro de una compañía que no necesariamente es la que actualmente está. Y eso es un plus importante. Y esto, ¿con qué contamos? Empezamos a decir, bueno, esto lo capturo por acá, esto lo capturo. ¿Cuál sería ese paso que en este momento, ese dolor que le está a usted rayando la cabeza o no lo está dejando al otro día decir, uy, mañana tengo que hacer esto? Y no sé ni por dónde empezar. Y eso hace de que se diga, pero lo estoy haciendo así. Es que no lo esté haciendo, es que lo estoy haciendo así. Y eso tiene, y la tercera pregunta que siempre para digamos, no extenderme, Marta, cuando dices y que alistar, es, oiga, ¿y esto que usted está haciendo, la forma como lo está haciendo, para mañana le tiene un sentido? Es decir, que mañana usted le está colaborando para que lo que haga en el siguiente proceso, en la siguiente fase, lo haga mejor o lo haga más rápido. ¿Sí o no? Y si sí o no, pues de ahí empiezas a desprender, porque a la larga no le puedes apostar a todo. No puedes estar esperando a que tengas absolutamente todo listo para poder arrancar. Entonces, pues es porque vas a extender o prolongar el arranque. Y eso, pues, tomando la pregunta anterior, ¿cuál es el principal bloqueo? Pues que procrastinamos el arranque. Entonces, ¿por qué? Porque sentimos que hasta que no esté todo perfecto o hasta que no tengamos la solución idónea o la mejor idea, pues no lo hacemos. Lo primero y el alistamiento es mente y convicción que hay que hacerlo, porque estamos desgastándonos, porque no la estamos pasando chévere, porque estamos haciendo un impacto y no tenemos el argumento para decir que efectivamente lo estamos haciendo bien o no, y voy y hago una propuesta y no, o más peligroso que me digan que sí y haga la inversión y no pase nada. Entonces, bueno, eso hace parte de lo que siempre cuando abordo para poder llevarlo al terreno de lo que hoy pasa. Porque si lo llevamos al terreno de lo que no pasa, pues lo desconocido nos va a generar miedo y nos va a generar bloqueo para empezar a arrancar. Carolina, en esa misma línea, listo, tenemos la apertura, queremos hacerlo,
¿Cómo vendérselo a la alta gerencia o a los que nos van a ayudar pues a invertir en el proyecto? Yo quiero cambiar un poco el proceso, porque además lo vivo en la organización, en 3, 4 organizaciones donde he comenzado, y yo creo que el capítulo más fuerte, si bien puede llegar a ser con alta gerencia, creo que desde la alta gerencia a veces sí hay una apertura porque hay una necesidad de entender real de qué es lo que está haciendo la persona de recursos humanos. O sea, eso siempre ha estado ahí. Eso siempre ha estado ahí, lo que pasa es que ha sido una respuesta abierta, inconclusa durante mucho tiempo, ¿sí? En organizaciones más grandes, quizás hay un poco más de información, pero en general esa respuesta siempre ha estado ahí. El gran desafío para mí ha sido, espero no será siempre, pero es parte del proceso, es con el equipo de recursos. El equipo de recursos humanos tiene que ser el primero en entender que no es fácil hacer esa migración, ese growth mindset, ese switch de transformación es el más doloroso, porque ahí es donde se dan las conversaciones difíciles y eso es lo que a veces baja, digamos que la expectativa del grupo directivo, ¿sí? Como, bueno, no, sí, es que los vi trabajando, pero entonces estaban trabajando en otra cosa. Un equipo de recursos humanos tiene mucho de liderazgo, obviamente, de la cabeza del líder de recursos humanos de la organización, pero también tiene mucho con entender, algo que yo le he dicho a los equipos con los que he trabajado, que lo hicimos muy bien hasta acá, estuvo bien, pero de aquí en adelante tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente porque el rol cambió. Estábamos hablando de los capabilities, de los skills que mencionaba Carlos. El rol cambió y eso es tan asustador como emocionante. O sea, es duro porque, wow, todo lo que yo sabía hasta el momento, pues tocó transformarlo, digamos que guardarlo, transformarlo, pero todo lo que me hace falta por saber hay que comenzarlo a construir ya, porque es bastante en términos no solamente técnicos, porque seguramente de aquí no van a salir los data scientists del futuro, ni la gente en transformación tecnológica, pero sí el nuevo nivel de conversaciones que se requiere. Entonces, creo que un equipo convencido, Martica, es lo que hace que la credibilidad en comité directivo, en junta directiva, sea más fácil. Porque es que People Analytics, y Carlos lo mencionaba bien, abarca todo el journey del colaborador. Todo el journey. Puede que hoy no tengamos la fórmula para todo completo, pero si yo no lo pienso en mi cabeza de manera completa, así no tenga tecnología en todo lado. Porque no tengo que tenerla, pues no, creo que ninguno tiene el presupuesto, nadie tiene junta directiva que diga, pues agarre los millones de dólares que necesite y hágale. Eso pues no pasa, eso pasa en el 1% de las compañías del planeta. Esa no es una realidad. Nosotros tenemos que sí imaginarlo, visionarlo, pues a lo Disney, imagínalo y será realidad, crearlo para lograr que suceda. Y es comenzar a pensar los procesos. Cuando yo le digo a alguien, averiguame pues los cumpleaños de las personas y como dice Carlos, va y se me saca una base de datos en un Excel, yo ya morí, porque sé que va a ser, no va a ser un proceso sostenible, porque no va a estar, entonces es un tema muy de mindset que sí se puede lograr, creo que con estos espacios de sensibilización, pero sobre todo con exponernos de manera muy constante, exponernos como equipos de trabajo a esto, a cómo lo estás haciendo tú, cómo lo estás aprendiendo, porque indudablemente entre nuestras compañías, pues guardadas las proporciones, no todas están en un nivel de maduración, son pocas, Carlos lo acaba de decir, son pocas las que están en un nivel de maduración para llegar a ese proceso, pero estar exponiéndonos constantemente nos ayuda a pensar diferente. Si comenzamos a pensar diferente, que eso sí es gratis, eso no toca meterle tecnología a la vaina, eso es gratis totalmente, créanme que el paso es muchísimo más sencillo, el nivel de convicción es mucho más fuerte. Si no nos quedamos, pero ay, ¿cómo así? Yo ya no puedo, no tengo que volver a hacer eso. No, hay que pensarlo diferente desde hoy para que cuando nos sentemos con Carlos y con Darlene a construir el proceso, haya un camino de mindset recorrido. Me encanta. El tema del mindset me parece que es fundamental. Carlos, nos están seguramente viendo no solamente gerentes de talento humano, profesionales de talento humano, sino también personas de pequeñas empresas que quieren empezar con este tema. Si tuviéramos que decirle a esas personas, ¿cuál es la primera capacidad, habilidad, conocimiento
que tiene que empezar a desarrollar o ella o en su equipo de talento humano o en la persona que tiene talento humano, ¿cuál sería? Y le dejo la misma pregunta a Carolina y a Darling para que la piensen mientras Carlos nos va contestando, porque creo que es muy importante eso que acaba de decir Carolina, es que no se trata solamente de querer, sino de poder y habilitar a las personas y a las organizaciones también para que lo puedan hacer. Listo, supongamos que queremos. ¿Cómo lo podemos? ¿Cómo lo habilitamos? Bien, fíjate que yo coincido totalmente con Caro en el tema de mindset. Es decir, lo primero es tener esa mentalidad del dato, independiente si soy una persona que no, digamos que no tenga la disciplina o el conocimiento de la analítica, pero estoy gestionando todo a través de los datos. Cuando uno empieza a hacer analítica, se da cuenta solamente cuando ya empieza a hacer analítica que de pronto la ficha del empleado que recojo el primer día, tengo que recogerla diferente. Que la encuesta de salida que tengo que recoger cuando se van, tengo que preguntar cosas diferentes. Que la evaluación de la capacitación la tengo que hacer de manera diferente. Y eso no toca ser un científico de datos para desde mi capacidad de selección o desarrollo de lo que sea, cambiar un poco la mentalidad y empezar a gestionar con mentalidad de que el dato estructurado al final me va a generar valor y me va a facilitar la vida o le va a generar valor a la compañía. Yo creo que es un tema también de decisión, ¿no? Es decir, otro de los grandes mitos es no tengo suficiente información para hacer analítica. Hay suficiente información. Seguramente con lo que se tiene, nada más con la base de datos de las personas que están en la nómina, ya se puede hacer algo de analítica y toca es tomar la decisión, lanzarse para empezar a trabajarlo. Algunas organizaciones probablemente que no tienen, digamos, retomando tu pregunta, de compañías un poco más pequeñas que no tienen la capacidad interna dentro del talento humano, pues se pueden apoyar en áreas digamos, afines dentro de la organización. Hay un problema con eso, y es que la buena analítica de talento humano maneja información muy confidencial. Y algunas áreas de talento humano les cuesta soltar información o de salarios o de las evaluaciones de liderazgo o de las opiniones de clima laboral a personas de otras áreas porque es información muy delicada, pero si se articula bien, un área que maneja analítica más comercial, etcétera, pues tiene capacidades para, con la sinergia con talento humano, de hacer una buena analítica. Si tienes la capacidad y el tamaño para atraer gente a la organización con capacidades analíticas, bienvenida. Lo otro que hacen muchas compañías es, la fácil es, pues, ¿quién maneja mejor los números en talento humano? Los de compensación y beneficios, los de HR Operation, los que hacen el presupuesto. Bueno, mijito, le tocó recibir este paquete. A veces funciona, a veces se quedan cortos porque su core y su día a día está muy lleno de otros temas. Pero te diría mentalidad, buscar las capacidades dentro o fuera de talento humano. Y tercer punto, lanzarse a hacer analítica, no quedarse pensando que simplemente no soy capaz. Si eres una compañía demasiado pequeña, yo siempre le digo a clientes muy pequeños, su mejor analítica es conocer la gente. Su mejor people analytics es conozco a la gente, si estamos hablando de compañías demasiado pequeñas. Pero de cierto nivel para arriba, por supuesto que la analítica es crítica para encontrar tendencias, rasgos, etcétera, etcétera. Darling. Pues yo lo resumiría en, hay una capacidad de investigación o por lo menos una capacidad de análisis. Y de ahí partimos. Y luego entonces tener la conciencia de que necesitamos una habilidad de argumentación. Y cuando tenemos la posibilidad de tener esa capacidad de investigación, todos la tenemos. ¿Sí? Es decir, necesito un área de investigación dentro de las compañías. No, pues empecemos porque no nos parezca a simple vista siempre todo, ¿no? Bajémoslo un poquito, miremos qué capas hay o qué pudo haber sucedido, declaremos una hipótesis desde la intuición, pero empecemos a disparar esos investigadores científicos que tenemos hacia el interior, porque no solamente esto pasa en los entornos laborales, esto también pasa en los entornos de vida, en donde en momentos muy específicos también empezamos a mirarle para atrás, oiga, ¿por qué me pasó esto, lo que está pasando? Y entonces empiezo a devolverme a mirar cuál pudieron ser esas razones de peso. Eso es capacidad de análisis.
Eso es capacidad de decir, no solamente me quedo con lo primero a la vista, sino empiezo a profundizar para ver qué pudo haber sucedido y porque quiero tomar una decisión o corroborar si la decisión la volvería a tomar igual. Eso por un lado. Y segundo, la habilidad de argumentación. Esa habilidad de argumentación, pues a veces cuesta. Pues, pero tiene la oportunidad también de decir, bueno, yo tengo que llevar eso, yo tengo que hacer una acción, yo necesito hacer un cambio, pero necesito llevar los argumentos suficientes. Y cuando necesitas argumentar, se te dispara, tienes que irte a investigar o por lo menos analizar. Y eso te va a generar pues la tranquilidad y la seguridad que lo que estás llevando tiene unos argumentos y tiene una base sostenible para que una persona pues tenga por lo menos decir, déjame explicártelo y mira lo que te traigo para argumentar. Vale, y Carolina. Pues tengo 2 puntos acá. Uno es una queja y el otro es un consejo. La queja va a los modelos tradicionales educativos que enviaron a las humanidades todo lo que no se pareciera a las matemáticas. Y créanme que no hay nada más humano que la matemática. Lo que pasa es que explicada como la aprendimos en algún momento era más que obvio que uno se iba a alejar. Y eso que yo soy economista de formación. Las matemáticas, por definición, tienen una cantidad de componentes de análisis, de correlaciones de variables, que entendiéndolas en un contexto son perfectamente fascinantes. Perfectamente fascinantes. Lo que pasa es que las entendimos en un modo cuadriculado, con regla, en fórmulas que nadie sabía ni para qué, ni qué mundo cambiaban. Y si ustedes se dan cuenta, el rol, y esto es una queja crítica en primera persona, si ustedes se dan cuenta, el mundo de talento humano está lleno de personas, estábamos llenos de personas que no necesariamente están en el mundo de las ingenierías, ni de la física, ni de la matemática, pero no por amor necesariamente, aunque no lo dudo indudablemente, a las humanidades, sino porque la humanidad me aleja de eso. Y es como esa distancia entre el número y la persona. Yo no creo en la distancia entre el número y la persona. Definitivamente no. O sea, no hay nada que genere más humanización que entender cómo esas variables me están pegando. Entonces, el movimiento de soy más humano no es soy antianalítico. Por el contrario, creo que y ahí va mi segundo, el consejo, creo que la invitación es a esa conciliación y a esa valentía para reconciliarnos nosotros los que estamos aquí en este escenario de recursos humanos, de people, de talento humano, como nos queramos llamar, para entender que ahí tenemos una responsabilidad y que es perfectamente fascinante. Para eso se requiere valentía. Hay que decir, bueno, lo voy a hacer, porque además da miedo. Da miedo decir, no, yo ya no estoy listo para eso, ahora sí ya me tocó pues o pensionarme o retirarme o cambiar otro tema o ser más humano porque la tecnología o la data es antihumano y no lo es. Si ustedes se van hacia atrás, estudios hacia atrás, y eso nos da para otro webinar, no había más que matemáticas en todo ese proceso. Matemática, capacidad de análisis, como lo dice Darling, y la invitación a todos los profesionales de recursos humanos es que están acá, es que se reconcilien con esa capacidad de análisis, con esa capacidad de entender algo tan básico como causa y efecto, que está en la neurociencia, que está en la psicometría y que definitivamente está en People Analytics y en Business Intelligence, indudablemente, como lo menciona Carlos. Esos son mis 2 puntos. Aquí nos podríamos quedar todo el día porque es un tema súper apasionante. Creo que el objetivo un poco era provocar a quienes nos están escuchando. Me quedo con muchas cosas importantes, pero creo que la podemos resumir en varios temas. El primero es, ante todo, tenemos que tener apertura, mentalidad, actitud, ganas de que realmente el tema ingrese a nuestras organizaciones y a nuestra función, porque claramente, y tomo ahí las palabras de Carolina hace un rato cuando arrancó, y es, el rol de talento humano cambió. Y cambió seguramente sin marcha atrás. Y es, claramente, vamos a necesitar de todos estos elementos que nos permitan argumentar de cara a aportar realmente el logro de resultados de las organizaciones. Lo segundo es que tiene que haber claramente una identificación de para qué quiero esto.
porque es la mejor manera en que lo vamos a poder pues vender dentro de la compañía y poderlo desarrollar. Lo tercero, desarrollar habilidades, capacidades, competencias de análisis y de argumentación. Y cerrar claramente con algo que tal vez todos lo mencionaron de una manera diferente, y es cómo lo traduzco en indicadores que me permitan saberlo decir, demostrarlo con número, como decía por allá Carolina hace un rato, para poder que se oiga la voz de talento humano cuando hablamos de liderazgo, de rotación, de selección. Espero haber medio recogido de todo un poquito, pero de verdad que les agradezco muchísimo. Creo que fue un panel espectacular en términos del aporte que podemos hacer. Y bueno, como les digo, me encantaría quedarme aquí más tiempo, pero allá Juan Manuel Botilla, que ya se va a unir a nosotros, pues ya obviamente tiene que seguir con sus actividades. No, Marta, un agradecimiento muy especial a cada uno de ustedes, a Darlene, a Carlos, a Carolina, porque indudablemente creo que entre ustedes cuatro nos han hecho pasar la hora más rápida y más entretenida desde hace mucho rato, ¿cierto? Entonces, créanme que hemos tomado todos atentas notas y creo que ahora el reto es precisamente cómo las personas que estuvimos acá conectadas tenemos que convertir todo este conocimiento en acciones concretas para seguir avanzando por este camino. Entonces, nuevamente, un abrazo muy grande y muy especial para ustedes y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Juan, gracias. Bueno, y a todos nuestros amigos de comunidad, efectivamente ya estamos iniciando nuestra siguiente actividad que tiene que ver precisamente con otro tema relacionado con gestión humana y es todo lo que es experiencia de trabajador y marca empleadora. Entonces, los que están conectados acá, que quieren ingresar a eso, se devuelven a la agenda y ahí simplemente ubican dónde está esa charla, debe salir el aviso de que está en vivo y nos vemos allá. Entonces, muy buena tarde para los demás y seguimos en contacto. Fuerte abrazo para todos.